Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Castillo, pertenezco al grupo de epistemología del NRC 1932. Mi grupo está conformado por Natalia Vargas, Carol Vargas, Mayra Novoa y mi nombre que es Angie Castillo. Estoy acompañada de... Angie Linares, psicóloga de la Universidad de La Sabana y Fundación Arandina. Vale, vamos a proseguir con las preguntas. La primera es, ¿cuál es el nombre de tu enfoque? El enfoque es el conductismo actualmente. Vale, ¿cuáles son tus principales representantes? Los principales representantes está el ambiental y el de la Universidad de La Sabana y Fundación Arandina. Vale, ¿cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Como tal se manejan dos, está el ambiental y está el de respuesta. Vale, ¿cuál es el estímulo que tiene el conductismo? El estímulo de respuesta actualmente es el que está manejando. Ok, ¿en qué consiste el conductismo? El conductismo. ¿En qué consiste? Como tal, consiste en el método que se va a usar para los estudiantes más que todo, o alumnos en este caso. Es como el método en el cual ellos van a aprender, bien sea una fórmula creativa, conductiva, educativa, cualquiera de las tres maneja. Está también actualmente los medios audiovisuales, que son los más actuales para los menores ahorita. Vale, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades en el enfoque conductista? El enfoque conductista, o sea, como tal, la fortaleza es darle el aprendizaje al alumno de una manera en que la cual la maneje, bien sea de terapia, o no sé, espera, utilizando como tal conductas constructivas, incluyendo ya bien sea la lectura, pintura, medios audiovisuales para que el paciente o el alumno en este caso tenga una mayor retentiva hacia las cosas. La debilidad es el enfoque, bien sea la conducta que digamos que el paciente haya tenido, bien sea una conducta violenta, de que él digamos cuando ya vuelve a retomar y vuelve a pasar por el mismo proceso ya lo afronte de una manera correcta y no use la violencia como un escudo o una protección. Vale, definienos qué es el condicionamiento clásico. Bueno, un ejemplo o una breve enseñanza sobre eso. Como tal, hay personas, en mi caso he tratado con pacientes a los cuales no les gusta el estudio, por más que hemos buscado formas creativas o formas voluntarias para que ella lo tome como un aprendizaje o esa persona lo tome como un aprendizaje bueno y constructivo, lo que hacen es, o sea, es como si ellos lo tomaran como una obligación. Lo que nosotros hacemos es darle a ver al paciente de que es algo que les ayuda para más adelante, es una carrera o como lo quieran tomar, no sé, y lo único que ellos hacen es colocar una barrera para que uno no pueda ni enseñarles ni que ellos quieran aprender. Eso es básicamente es como cuando uno se enamora, es un sentimiento involuntario, uno siente, no sé, emociones fuertes, el ritmo cardíaco se acelera, hay unos que les suda las manos, es algo que tú no controlas y simplemente eso solo pasa con una persona. Entonces lo único que podemos decir de eso o de lo que del sentimiento involuntario que uno maneja, ya bien sea un gusto o un enamoramiento, sería, y básicamente ya son movimientos o sentimientos ya no físicos, o sea, no son sentimientos mentales o algo así, no, ya es algo físico de nuestro cuerpo. Siempre es como un método de atracción, no más. Vale, ahora defínenos cuál es la diferencia con el condicionamiento operante. Condicionamiento operante, eso es más que todo cuando una persona toma una conducta defensiva. Puede ser hacia él mismo o hacia las personas de su alrededor. Ya como tal, si yo tomo la conducta de tal vez tener un humor fuerte, lo único que voy a hacer es crear ese ambiente hacia los demás o no sé, generar una mala perspectiva hacia mí. Y lo que quieren, o sea, lo que en ese momento ya como tal sería de que esa conducta, bien sea digamos violenta o alguna defensiva, no, o sea, se convierta en algo
un poco Positiva, ¿no? relevante en el momento de que vuelva a suceder la misma situación, pongámoslo bien sea ámbito sentimental, laboral, educativo, que siempre tenga como el desempeño de hacerlo por sí mismo y que ya sea algo súper básico para él o para ella. Ahora nómbranos cuál es la diferencia entre Watson y Skinner. Okay. Watson como tal lo único que hizo fue crear el conductismo y como tal se quedó en ese modelo de estímulo-respuesta. Ya lo que hizo Skinner ya fue todo práctico. Él lo único que hacía ya era experimentar con los pacientes lo que realmente era el conductismo y llevarlo más allá de una forma como terapéutica y de una forma de aprendizaje para sus pacientes o alumnos. Vale, ahora dinos quién fue Pavlov. Lo que él hacía era hacer experimentos con los perros, con los canes. Lo hacía mediante sonidos o cosas visuales. Él usaba una campana para así indicarle al perro que en el momento que sonara la campana él tendría que ir en busca de su alimento y así poder producir tanta cantidad de saliva en el animal y así poderla estudiar independientemente de que le fuera o no le fuera a dar alimento, independientemente de las dos. La comida siempre estaba presente, pero eso era más que todo en forma de domar o domesticar al can. Ahora bien, el estímulo que provocaba en el perro, o si en la mascota, era como un estímulo neutro que se convierte en un estímulo condicionado en repetitivas ocasiones. Junto a él el estímulo lo convierte en algo como condicionado que provoca una respuesta similar al incondicionamiento. En este caso ocurre al escuchar la campana, recibe el nombre de la respuesta condicionada. El artículo de condicionamiento operante o conceptos o técnicas principales. Al igual, él siempre fue una persona que le encantaba los animales, le encantaba pasar tiempo con la naturaleza. Era una persona muy abierta a las cosas, al igual siempre fue una persona que le gustaba ayudar de alguna manera u otra porque, por ejemplo, él vivía con 11 hermanos y él era el mayor de todos. Entonces era una responsabilidad que él tenía, él siempre quiso interactuar de alguna otra manera, bien sea mediante los animales o el conocimiento que yo les podía prestar a sus familiares o conocidos. Gracias a eso, él tuvo como una postulación en Europa y en América. Le dieron pie para el desarrollo posterior al condicionamiento operante o instrumental. Ambas teorías conforman la teoría conductista. Es considerada como como destacada de la psicología, ya que el condicionamiento en Estados Unidos, donde tuvo gran importancia, que fue donde se concentró más que todo el experimento que manejaba, fue algo a nivel mundial y pues la vida y obra del psicólogo conductista. Y así poder destacar como la conducta que manejaba el can, bien sea fobias o la ansiedad que le provocaba en el momento de escuchar la campana y así recibir su alimento. Bueno, como tal, la diferencia entre Watson y Skinner era que Watson, como tal, ¿qué te digo yo? Watson quedó como en un paradigma que él mismo creó por el estímulo-respuesta. Él lo único que hizo fue crearlo, pero nunca logró desarrollarlo, o sea, simplemente le daba como las bases para manejar el conductismo, pero nunca lo pudo desarrollar. A diferencia de Skinner lo desarrolló mediante programas de, como te digo yo, manejándolo de alguna u otra manera mediante comportamientos, aprendizajes y de una manera creativa.
Vale, y por último, menciónanos cuáles fueron los métodos de evaluación que realizó el conductismo. ¿Cuáles son los métodos de evaluación que realiza el conductismo? El método es recoger procesos finales y evaluar a cada paciente. ¿Cómo te explico? En el momento de aprendizaje, o sea, es un poco contradictorio. En el momento en que el paciente va a aprender algo nuevo, no todos los pacientes lo toman de la misma manera. Bueno, voy a cambiar la palabra de pacientes a alumnos. No todos los alumnos lo toman de la misma manera. Más sin embargo, todos pueden recibir la información para su crecimiento personal o creativo de una forma diferente. Puede ser algunos pacientes o algunos alumnos aprenden más fácil mediante el habla, mientras tú le hablas físico, interactuar más que todo con ellos. Mediante la música es un instrumento fantástico para aprender cualquier tema relacionado a estudio, como te digo yo, es muy importante la música es como un elemento clave porque activa la concentración hacia el paciente, hace que el paciente se interese por lo que está aprendiendo, por lo que está viendo, y así podamos aprender. Hay otros pacientes que pueden aprender mediante el dibujo, mediante la pintura, hay veces que les queda más fácil que les protagonicen mediante videos, mediante obras de teatro, mediante cosas culturales, así ellos aprenden mejor. Implica que el paciente también, hay otro método. El método de evaluación es evaluar al paciente que haya adquirido alguna enseñanza, bien sea por su carácter o su conducta, que siempre la aplique, o sea, que no sea algo momentario. Digamos, si el paciente tenía alguna conducta violenta y se estudió y se trabajó con él para que no tuviera ningún otro proceso o retroceso de volver a ser violento, que no vuelva a tomar la violencia como una herramienta para defenderse. Entonces, que lo use, no sé, mediante el habla o compartiendo con otras personas. Como tal, el conductismo nos lleva más que todo a aprender la conducta con la cual le vamos a llegar al paciente, con la cual nosotros vamos a entender al paciente y ponernos en la posición del paciente y enseñarlo realmente qué es lo que necesita el paciente, qué es eso realmente que nosotros debemos hacer, como tal, ponernos en el puesto del paciente, entenderlo y así poderlo ayudar de alguna manera u otra la necesidad que requiere, ¿vale? Entonces, espero que les sirva muchísimo. Bueno, esto fueron algunas inquietudes que teníamos sobre el enfoque de conductismo. Te agradezco mucho, Angie, por tu colaboración y aclaración sobre el tema. No te preocupes, en este momento pues es el tema que estamos manejando en la universidad y cualquier cosa estaremos ahí pendientes. Fue un gusto. Hasta luego.